Quiero recapitular brevemente lo que dije anoche porque quiero basarme en esto para el mensaje de este día. Quienes escuchan con regularidad mi programa de enseñanza radial habrán notado que la recapitulación es parte de mi enseñanza. Mi objetivo es enseñar. Alguien dijo que no es posible enseñar algo a menos que se haya aprendido, y esa es una declaración que supone un desafío. Yo no juzgo lo que he enseñado según lo que he dicho, sino a la luz de lo que las personas han aprendido y llevado consigo. Durante 5 años fui director de una universidad para entrenar maestros africanos en África Oriental, y uno de los principios que inculcábamos a nuestros maestros era la recapitulación como parte esencial de una buena enseñanza. No me incomoda recapitular brevemente el tema de mi mensaje. ¿Cuántos de ustedes estuvieron aquí anoche? Me gustaría saber. Qué bueno verlos de nuevo y bienvenidos los que vienen por primera vez. El texto de base de anoche fue realmente Segunda de Timoteo 4:8, cuando Pablo escribe a Timoteo cerca del final de su vida en prisión, y dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Señalé que este versículo muestra que, dentro del cuerpo de Cristo, el Señor reconoce a un grupo especial. Este grupo se caracteriza por el hecho de que han amado su venida. La versión NBI dice: los que han esperado la venida del Señor Jesucristo. A ese grupo especial, Dios le concede un honor especial que es la corona de justicia. Me cuido mucho de hablar acerca de grupos especiales dentro del cuerpo porque pienso que a veces los grupos especiales causan problemas especiales. Pero aquí hay algo que la palabra de Dios autoriza. Dios mira todo el cuerpo de Cristo y dice: hay una hermana que anhela mi venida. Hay un hermano que anhela mi venida. Él dice a los ángeles o al responsable de esta parte de la administración del cielo: asegúrense de preparar para ellos una corona de justicia. ¿Lo ve? Bueno, esto cobró vida para mí al punto de que tuve que examinar mi propia vida y determinar si podía recibir esa corona de justicia. Este no es un mensaje que dirijo particularmente a otros. Es un mensaje que he aplicado a mi propia vida y los invito a aplicarlo a sus propias vidas. Yo no puedo obligarlo a aplicarlo. Nada más puedo darle los recursos para hacerlo. En mi enseñanza de anoche analicé 4 razones bíblicas por las cuales todo cristiano debe anhelar la venida del Señor Jesucristo. Las mencionaré brevemente y luego retomaré el tema de mi mensaje de esta noche. La primera razón es que la venida de Jesús en gloria traerá la consumación de nuestra salvación personal, que es la transformación de nuestro cuerpo físico en la semejanza de su cuerpo glorioso. Señalé varios pasajes que claramente indican que nuestra salvación personal no está completa hasta que estemos equipados con nuestro cuerpo resucitado. En segundo lugar, la venida del Señor traerá la consumación final de nuestra unión, tanto con Jesús como nuestro novio, en la cena matrimonial y en comunión los unos con los otros. Pablo dice que en virtud de ese vínculo estaremos siempre con el Señor. Después de eso, no habrá más separación, sino una unión total y maravillosa por toda la eternidad. En tercer lugar, sugerí que el establecimiento del reino del Mesías, que vendrá mediante el regreso personal de Jesús el Mesías, es la única esperanza para la humanidad entera que sufre. Nada pondrá fin a las horribles plagas de la guerra, la opresión, la hambruna, la enfermedad, la pobreza y el conflicto. Esa es mi convicción. Y creo que le presenté varios pasajes bíblicos que lo sustentan.
En cuarto lugar, y es algo que va más allá de nuestro propio interés, solo con la venida del Señor Jesús y la redención de los cuerpos de los creyentes, la creación será liberada del yugo de corrupción al que fue sometida por la caída del hombre. Si usted no estuvo anoche, tal vez esto le parezca un poco desconcertante, pero algo que puede hacer es conseguir la grabación. No tengo tiempo de revisar todo de nuevo, y es un tema que el cristiano actual promedio ha prestado poca atención, pero es muy real, muy bíblico, y esta noche voy a proseguir y aplicar esto de manera muy práctica. Voy a decirle si en verdad anhelamos la venida de Cristo y qué haremos al respecto. ¿Cómo lo demostraremos en nuestra manera de vivir? ¿Cuál será su manifestación práctica en nuestra vida cotidiana? Voy a sugerirle 4 o incluso 5 formas diferentes de cómo esto le permitirá llevar una vida diferente a la de aquellas personas que no esperan con ansias la venida de Jesús. Primero, le llevará a cultivar la santidad personal. Creo que esto es muy importante, ya lo señalé, pero quiero decirlo de nuevo. Cuando lee el Nuevo Testamento, descubrirá que la más grande motivación que ofrecen los apóstoles para vivir en santidad es esperar el regreso del Señor. Mi convicción y observación personal es que cuando los cristianos no viven anhelando el regreso del Señor, los estándares de santidad están por debajo de los del Nuevo Testamento. Voy a darle 4 pasajes poderosos. No quiero profundizar en ninguno de ellos, porque creo que hablan por sí mismos. Creo que verá en cada pasaje que el anhelo del regreso del Señor es el motivo fundamental para la verdadera santidad. Veremos primero a Tito 2, versículo 11 y hasta el 14. Lo leí anoche, pero no sobra leerlo de nuevo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Anoche señalé que la gracia es gratuita, pero no es barata. Nada podemos hacer para ganarla, pero cuando la recibimos nos impone obligaciones. Una de sus operaciones es enseñarnos que debemos vivir cierta clase de vida. Es una exigencia de la gracia que vivamos de manera sobria, justa y piadosa en este siglo. Luego, el siguiente versículo declara el gran motivo: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es la motivación para la santidad? Es esperar la manifestación del Señor Jesús. Luego dice acerca de Él que se entregó a sí mismo por nosotros en sacrificio en la cruz, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Los redimidos del Señor son una clase especial de personas que se caracterizan por ser celosas de buenas obras. Anhelan dar lo mejor de sí en cada área de la vida. Luego, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, Pablo dice en una de sus oraciones, una de sus muchas oraciones por los destinatarios de su carta. Primera de Tesalonicenses, versos 12 y 13. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Así que nuestros corazones deben ser afirmados irreprensibles en santidad. Esta es una norma muy elevada, pero ¿en razón de qué?
de la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Esto me hace pensar que cuando Cristo se manifieste y reúna a todos sus santos en torno a Él con el cuerpo resucitado, cada uno de nosotros será manifestado delante del universo. Se manifestará en nosotros el nivel exacto de santidad que hemos alcanzado realmente. Pablo vuelve a ese tema una y otra vez, especialmente en Tesalonicenses. De algún modo, cada cristiano va a revelarse delante del universo en el nivel de santidad que haya alcanzado. Esto es algo que debe desafiarnos a todos. Luego, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 11 al 14. Pedro trata el mismo tema, nuestra espera del regreso del Señor, lo que él llama el día del Señor. Él dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, tenga presente que todas las cosas materiales terminarán siendo deshechas. No hay nada permanente en el mundo material. No se aferre mucho a este mundo, porque un día se va a desvanecer frente a sus ojos. Como sabrá, Alejandro Magno en 10 años conquistó el mundo antiguo conocido, logrando tal vez la conquista más rápida y completa de la historia militar. A la edad de 33 años murió de fiebre. Su orden fue que, cuando fuera sepultado, o más bien preparado para su sepultura, todos sus soldados pasaran en fila junto a su cuerpo y observaran cómo sus manos estaban con las palmas arriba totalmente vacías. La lección era, no pudo llevar nada consigo. En 2 de Pedro 3, versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar? Y luego Pedro responde a su propia pregunta, en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Estos son los requisitos básicos para estar listos para el Señor. En primer lugar, en paz, sin relaciones quebrantadas que pueden ser sanadas. Pienso que eso es muy importante. Yo celebré mi cumpleaños número 70 el año pasado, y durante una época hubo un ministro que me criticaba mucho. Nunca habíamos resuelto eso realmente. Me senté y le escribí una carta muy personal y confidencial donde decía que yo esperaba muchos años más de servicio activo, pero que no quería ser llamado por el Señor sin dejar un asunto pendiente. Quería cerciorarme de que no había conflicto entre nosotros. Al poco tiempo recibí su carta manuscrita en la que me lo confirmó. Ahora, en términos generales, no creo que tenga muchas relaciones rotas en mi caminar cristiano. He sanado algunas hace poco. Pero Ruth y yo, en nuestra lista de oración, tenemos siempre una pequeña sección para las relaciones que necesitan restaurarse. Dudo que muchos de nosotros no tengan una o dos. De lo que quiero dar testimonio, puesto que hicimos esa lista y pusimos esos nombres, es que hemos podido borrarlos en su mayoría. Dios ha obrado de manera maravillosa para sanar esas relaciones. Es nuestro deber hacer todo lo que está en nuestro poder para ser hallados en paz, sin peleas, sin conflictos o sin resolver o amarguras. No siempre es posible, la Biblia lo reconoce. La Biblia dice que en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos los hombres. Yo tomo esto con mucha seriedad. Después Pedro dice, sin mancha.
Creo que esto se refiere a las vestiduras de justicia que Cristo nos ha dado. Si pecamos, si podemos reconocer un pecado específico, ¿y cuántos de ustedes reconocen que a veces los cristianos pecan? Seamos francos. Bueno, yo soy el primero en reconocerlo. Si pecamos, eso es una mancha en esa vestidura. Jesús habla de guardar nuestras vestiduras sin mancha. Lo maravilloso acerca de ser cristiano es que sabemos cómo limpiar nuestras vestiduras. Cuánta compasión siento por las personas cuya conciencia los culpabiliza y no saben cómo deshacerse de ella. Nosotros tenemos una maravillosa fuente que limpia todas las vestiduras para que nunca quede señal alguna de que estuviera manchada. ¿Sabe cuál es? La sangre de Jesús. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Es muy importante que si usted peca y el Espíritu Santo lo convence, usted se arrepienta, confiese y reciba la limpieza que viene de Jesús por medio de su sangre. Alguien ha dicho que paga tener las cuentas cortas con Dios. No acumule una gran cantidad de pecados sin confesar, porque entre más crece, más difícil resulta volver a Dios. Y en tercer lugar dice irreprensibles. Lo que entiendo es que nada hay que hayamos debido hacer o que hubiéramos podido hacer y no hayamos hecho. Hemos sido fieles en todo deber que estaba en nuestra capacidad de cumplir. Ese es el desafío y lo es a la luz de la venida del Señor, de nuestra reunión con Él. Vamos a aparecer en gloria, pero va a ser algo público. Todo el universo nos verá. Medite nada más en esos tres requisitos: en paz, sin mancha e irreprensibles. Y cuando Pedro dice diligentes, creo que estará de acuerdo conmigo que esto requiere diligencia. No es algo que resulte de una vida negligente y descuidada. Exige verdadero cuidado de los asuntos espirituales. Veamos otro pasaje relacionado con los requisitos de la santidad personal como preparación para el regreso del Señor. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Primera de Juan 3, versos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Estamos hablando de nuestro cuerpo resucitado. Cuando lo veamos, seremos como Él, tendremos el mismo tipo de cuerpo. Ahora Juan continúa. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, Jesús, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esa es una marca de todos aquellos que esperan verdaderamente ver a Jesús y ser transformados en su semejanza. Todo el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. Si yo fuera su pastor, y no lo soy, y me diera cuenta de que usted no prestó atención en su vida diaria para purificarse a sí mismo, que no procuró volverse más puro, yo tendría que decirle que realmente no espera ver al Señor. Puede que esté de acuerdo con la doctrina, pero su experiencia no es real, porque todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Esa es la señal. Si usted lo piensa lógicamente, que vamos a estar expuestos a la gloria total del cielo en presencia de Dios Padre, de Jesús y de los ángeles santos, ciertamente necesitamos pureza. Es decir, la luz resplandeciente va a revelar cada mancha en nuestras vestiduras. Va a revelar cada defecto o falta en nuestro carácter. Ese es un reto. Si yo ya no dijera más esta noche, tendría suficiente para actuar. Pero tengo más que decir. Una segunda cosa que creo que debemos hacer si hemos de prepararnos para el regreso del Señor es que tenemos que completar la tarea que nos ha encomendado. Mire, en primer lugar, Efesios capítulo 2,
Efesios 2:10. Porque somos hechura suya de Dios. La palabra griega es poema, de la que se deriva la palabra poema, y significa no solo una obra, sino una obra maestra. Somos la obra maestra creativa de Dios. Siempre me bendice el pensar que para demostrar al universo entero lo que Él podía hacer, cuando quiso hacer su obra maestra, ¿sabe de dónde sacó los materiales? Del montón de escombros. Él dijo al universo: miren lo que pienso hacer con vidas que están destruidas, manchadas, en desorden. De estas vidas, yo puedo hacer lo que será mi obra maestra por toda la eternidad. Así que somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todos somos creados en Jesucristo, cada uno de nosotros, para buenas obras que Él nos ha encomendado. En realidad no tenemos que decidir lo que vamos a hacer, sino descubrir lo que Dios ha dispuesto que hagamos. Él ha preparado una tarea para cada uno. Déjeme decirle, los cristianos contentos son los que andan en la obra que les ha sido asignada. Ahora, en Apocalipsis 19 ya hemos visto este pasaje, pero quiero mirar de nuevo una característica de la novia. Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Permítame señalar que la novia tiene que prepararse. Dios no hace esto. Él provee los recursos, pero ella tiene que hacerlo. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. En algunas versiones dice la justicia, pero eso no es completamente exacto. Son las acciones justas de los santos. Como ve, cuando confiamos en Jesús para la salvación, su justicia nos es impartida. Tenemos lo que los teólogos llaman justicia impartida o concedida. La recibimos como un regalo. Pero cuando llegamos al cielo, esto tiene que convertirse en justicia trabajada. La justicia impartida tiene que traducirse en acciones justas que hemos hecho. Usted no puede andar por la vida diciendo: me han concedido ser justo. Eso tiene que demostrarse en el hecho de que usted vive una vida justa. Primero viene la justicia impartida, luego la justicia trabajada. Pablo dice a los filipenses que se ocupen de su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ellos así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios obra en nosotros, pero no puede obrar más allá de nuestro esfuerzo. El límite de lo que Dios puede obrar en nosotros depende de nuestra disposición a actuar. Digo yo esto porque cuando usted aparece con su traje de bodas, no quiere tener un vestido diminuto, ¿o sí? Usted quiere tener suficiente material para un hermoso traje de bodas. Pero solo va a tener suficiente material si ha realizado suficientes acciones justas. El lino fino son las acciones justas de los santos. Mírenlo de esa manera. Cada acción justa que usted lleva a cabo es una hebra en el tejido. Va a necesitar muchas acciones justas si ha de tener un hermoso vestido. Esto es muy real para mí. Se lo diré de otra manera. Hace años mi primera esposa y yo tuvimos a una dama amiga nuestra de misionera en Jerusalén. Ella se puso muy enferma y se debatió entre la vida y la muerte por un largo período. Era una mujer piadosa y pensó que tal vez Dios había decidido llevarla a casa y que le gustaría partir. Mientras pensaba en eso, una noche el Señor le dio un sueño y en ese sueño ella se vio trabajando en un vestido que ella misma cosía. Al ver los detalles, notó que gran parte del vestido estaba incompleto, especialmente las mangas, si recuerdo bien. Ella se dio cuenta de que Dios le mostraba que todavía no podía partir a casa porque su vestido estaba incompleto. Había muchas acciones justas que estaban preparadas para ella antes de terminar su vestido. Jesús habla de aquellos que estarán desnudos. ¿Por qué?
porque es pura profesión y nada de acción. La profesión no lo va a vestir aquel día. Es la acción la que lo vestirá. Ahora, el tercer requerimiento, yo diría la tercera evidencia de que en realidad esperamos el regreso del Señor, es la oración continua. Leeré nada más un pasaje de Lucas 21. Le voy a pedir a mi esposa que me permita su Biblia por un momento. Lucas 21. Este es el capítulo que corresponde a Mateo 24 y es el bosquejo de Jesús de los acontecimientos previos a su regreso. Es un discurso profético. Solo uso esta versión porque pienso que es más cercana a la traducción correcta y en ciertos puntos es más gráfica. Veamos primero el versículo 28. Jesús ha descrito todos los tipos diferentes de problemas y presiones y males que sobrevendrán al mundo al aproximarse su venida, en lugar de decir, escóndanse en una cueva o pónganse tristes y por esto, él dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Ya sabrá que los que creemos en Jesús tenemos una visión diferente de los asuntos del mundo. El mundo sufre constantemente por problemas cada vez mayores. Tan pronto logran superar un problema, aparecen dos más. En este momento es el terrorismo lo que ocupa todo el mundo. Jesús dijo que al final de esta era abundaría la anarquía. Ese es solo un aspecto de esa verdad. Vemos lo mismo, pero lo vemos con una perspectiva diferente. Jesús dijo en Mateo que cuando veamos estas cosas son el comienzo de dolores de parto. ¿Qué viene? El nacimiento de una nueva era. Si queremos ver la nueva era, no nos opongamos a los dolores de parto. Un esposo que quiere que su esposa le dé un hermoso bebé no sufre cuando empiezan los dolores de parto. Si tiene sentido común, la lleva de inmediato al hospital y dice, alabado sea el Señor. Ahora que veo los dolores de parto, sé que el bebé está en camino. Así debemos responder a los acontecimientos en el mundo. Son los dolores de parto de una nueva era que va a nacer, la era del reino. De hecho, en lo natural creo que las madres están de acuerdo con que una vez que comienzan los dolores de parto, se vuelven cada vez más frecuentes e intensos hasta que el bebé nace. Esa es la regla general. Y creo que eso va a suceder con esta era. No creo que vayamos a tener un periodo de tranquilidad y paz. Creo que los dolores de parto van a volverse más frecuentes, más seguidos y más intensos. Nosotros no tenemos que alarmarnos por eso, porque creemos que una nueva era va a nacer y nos damos cuenta de que no puede venir excepto mediante el nacimiento. Aceptamos los dolores de parto y cuando veamos estas cosas, cambiamos de actitud y nos alegramos porque sabemos que nuestra redención está cerca. Esa es la actitud que necesitamos. Luego Jesús nos da en el mismo capítulo, Lucas 21, una instrucción específica acerca de nuestra vida de oración. Me gustaría decirles en general que no creo que su vida cristiana llegue más allá del alcance de su vida de oración. Su vida de oración determina en última instancia cuánta vida cristiana tiene realmente. Alabado sea Dios. Ahora mire lo que Jesús dice acerca de la oración en este contexto. Estamos en Lucas 21, versículo 34. Estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida. La mayoría de cristianos profesantes en realidad no están en gran peligro de disipación y embriaguez, aunque son tentaciones. ¿Pero qué hay de las preocupaciones de la vida? Recuerdo a la querida Corrie ten Boom que dijo,
Cuando descubrí que el afán me impedía estar lista para el regreso del Señor, asumí desde entonces una actitud diferente hacia la preocupación. ¿Ve? ¿Por qué? Porque la razón para preocuparse es que se está demasiado ocupado en las cosas del tiempo. Da demasiada importancia a las cosas que son puramente temporales. Jesús nos advierte contra 3 cosas: glotonería, embriaguez y preocupaciones. Tenemos que guardarlos. Cada uno de nosotros tiene que guardarse. Luego prosigue diciendo: si estas cosas sofocan su espiritualidad y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo, ese día es el día del fin de la era y del regreso del Señor. Porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. La diferencia entre nosotros es que nuestra dirección de residencia es el cielo. Recuerde que Pablo dijo que nuestra ciudadanía está en el cielo, pero para los que residen en la tierra va a sobrevenir a todos. El autor de Hebreos dice que aquí no tenemos una ciudad duradera, sino que buscamos la porvenir. Es su actitud lo que determina si usted queda atrapado en esto que va a sobrevenir al mundo o si va a sobrevivir. Entonces Jesús da esta instrucción específica acerca de la oración. Mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder, y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. A veces cambio de versiones de la Biblia porque existen diferencias entre ellas. Tengo acceso al texto original y simplemente hay 2 palabras griegas posibles. Algunas están en un manuscrito, otras en otro, pero los eruditos modernos básicamente han aceptado esta como la lectura más exacta. Y para mí es un desafío. Orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder, y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Los días venideros van a exigir una fortaleza espiritual extraordinaria. ¿Cuántos de ustedes que han sido cristianos alrededor de 30 años, que estamos expuestos a toda clase de presiones hoy día, que en realidad no eran tan evidentes antes? Según mi experiencia, las presiones aumentan cada año. Hablamos de los problemas de los cristianos jóvenes. Yo digo que hay que considerar los problemas de los cristianos mayores. No se vuelve más sencillo ser cristiano. Vamos a necesitar fortaleza para soportar estas presiones y estar firmes delante del Hijo del Hombre. ¿Dónde dice Jesús que encontraremos fortaleza? ¿En qué? En la oración. Él dice que oremos siempre. Creo que eso es esencial. Permítame hacer una comparación. Doctrinal y teológicamente creo absolutamente en el regreso personal en gloria del Señor Jesucristo. Pero puedo creerlo doctrinal y teológicamente y aún así estar muy lejos de mi pensamiento cotidiano, a menos que pase tiempo con la palabra de Dios y en oración. No creo que alguien pueda vivir en la espera constante y real de la venida del Señor, a menos que se encierre tantas veces como sea posible con Dios por medio de la palabra y de la oración. Siempre mantendré la convicción doctrinal, pero mi actitud personal de vida depende de mi vida de oración. Creo que esto es bíblico. Jesús nos mandó estar alerta, orar continuamente para tener la fortaleza para escapar y para presentarnos delante del Hijo del Hombre. Y de nuevo, vemos la espera como un suceso previo al regreso del Señor. Gracias por esta versión. Ahora veamos el 4º requisito. No sugiero que sean los únicos, pero quiero señalar que son requisitos principales de las Escrituras. Se trata de apresurar o acelerar la llegada de ese día. Esta puede ser una nueva idea para algunos de ustedes.
quiero que volvamos a Segunda de Pedro, capítulo 3, y leamos ese pasaje que creo que ya hemos leído 2 veces. Versículos 11 y 12. Segunda de Pedro 3, 11 y 12. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ahora, note lo siguiente: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. La versión Reina Valera dice apresurándonos para, pero casi todas las traducciones modernas han decidido que la forma correcta de traducirlo no es apresurándose para, sino apresurando el día de Dios. Una traducción dice apresurar que éste llegue. Este es un desafío porque indica que hay cosas que podemos hacer para que ese día venga más pronto. Quiero referirle lo que creo que es la acción principal que podemos hacer para apresurar el día del regreso del Señor. Necesito decir a los que tienen una teología firme que yo creo que Dios sabe el día y la hora exacta del regreso de Jesús. Sin embargo, esto no sucederá hasta que cumplamos con las condiciones, ¿lo comprende? Pero esto se resuelve con la omnisciencia de Dios, porque Dios sabe cuándo llegará una generación que hará aquellas cosas que apresuren el regreso del Señor. Mi oración es que yo pueda estar mirando a esa generación. Permítame mostrarle lo que creo que es el requisito esencial en Mateo 24. Mateo 24 corresponde a Lucas 21. Estos son los capítulos que describen el fin de la era. Debemos de leer el versículo 3 para llegar a la pregunta que Jesús procede a responder. Mateo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: ¿Cuándo serán estas cosas? Es decir, la destrucción del templo que acababa de mencionar. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dejemos a un lado la cuestión de la destrucción del templo que de hecho respondió en Lucas 21. Le daré una respuesta. Jesús dijo que cuando vean a Jerusalén rodeada por ejércitos, entonces sabrán que la destrucción está cerca. Esto no aparece completamente en Mateo, por eso hay que juntar estos 2 capítulos. Pero la respuesta a la segunda pregunta, que en cierta manera es más importante, aparece específicamente en Mateo 24. La segunda pregunta específica es: ¿cuál será la señal? La señal de tu venida y del fin del siglo. En los versículos siguientes, Jesús describe una serie de señales en plural: falsos mesías, falsos profetas, hambrunas, pestilencias, terremotos, aumento de la anarquía, la falta de amor en el pueblo de Dios. Estas son muchas señales negativas que no han respondido todavía a la pregunta, porque la pregunta fue: ¿cuál será la señal? Cuando llega el versículo 14, él contesta la pregunta específica con una respuesta específica. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. ¿Cuáles son las siguientes palabras? Y entonces vendrá el fin. Esta es una respuesta a la pregunta: ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es la señal específica? Es la predicación de este evangelio en todo el mundo, a todas las naciones. Así que, antes de que Jesús partiera, después de resucitar,
Él dio instrucciones precisas a sus apóstoles, muy precisas, en dos lugares, en Mateo 28 y en Marcos 16. En Mateo 28 él dijo: vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones. Marcos 16 manda ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A menos que la iglesia obedezca estas órdenes, Jesús no volverá. Somos responsables, ya sea de apresurar su regreso o demorarlo. La única manera de poder estar seguros del regreso del Señor es si hacemos la obra que nos ha encomendado, ¿de acuerdo? Ahora, debo decir que Satanás conoce muy bien las profecías bíblicas. Su motivación principal es aferrarse a su reino. Él sabe que su reino permanecerá solo hasta que se cumplan dos condiciones. La primera es esta: este evangelio será proclamado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. La otra, que veremos en un momento, es la restauración de Israel a su Mesías. Así que la prioridad de Satanás es impedir que estos dos sucesos se cumplan. Por todos los medios impedirá que la Iglesia predique el Evangelio del Reino a todas las naciones, y por todos los medios se resistirá al restablecimiento de Israel. Esa es la explicación de lo que sucede en Medio Oriente. El furor que persiste en torno a esta diminuta nación es totalmente ilógico, a menos que se entiendan los hechos espirituales escondidos. Satanás sabe que cuando Israel sea restablecido, su reino se acabará. También sabe que cuando la Iglesia cumpla su tarea y haya proclamado el Evangelio del Reino a cada nación, entonces el Señor puede regresar. Satanás no se enfurece con una alma que se salva, porque no amenaza su reino. Aun si 50 millones se salvaran mañana en los Estados Unidos, eso no derrocaría el reino de Satanás. Pero si el Evangelio del Reino se predica en cada nación, a cada tribu, en cada lengua, a cada pueblo, entonces el camino queda listo para su regreso. En cuanto a establecer iglesias en un país como los Estados Unidos, no creo que Satanás esté muy preocupado porque se levanten iglesias. Creo que de hecho algunas le ayudan. No estoy siendo cínico, creo que los mantienen atados, así es, los mantienen ocupados en asuntos que no representan amenaza para Satanás. Tenemos suficientes iglesias en los Estados Unidos. De hecho, podría decirse que tenemos demasiadas. La mayoría de las iglesias estadounidenses no son una amenaza para Satanás hasta que se conviertan ¿en qué? En bases que envíen mensajeros del Evangelio a todas las naciones, y la mayoría no lo son. Debo decir que creo que Satanás tiene a la iglesia enredada y la mayoría no hace más que seguir costumbres que se hacen por hábito. Cuando una institución religiosa ha estado en existencia por una generación, su objetivo supremo es mantener a la institución, sin importar cuáles sean sus logros o utilidad. Eso es casi irrelevante. Lo más difícil en este mundo es acabar con una institución religiosa. No estoy atacando las iglesias, pero quiero que note que eso nunca va a cambiar la situación del mundo. Lo que va a cambiar al mundo es que nosotros cumplamos la tarea que se nos ha encomendado, que es proclamar el Evangelio del Reino a todas las naciones. Se calcula que actualmente en este mundo hay 2,5 billones de personas, que es un poco más de la mitad de la población mundial, que nunca han oído una sola vez el nombre de Jesús. Ese es el punto. Eso es lo que importa. Ahora veamos el segundo requisito de los dos que están relacionados. Es lo que
es lo que Dios ha planeado para Israel. Veremos en Romanos capítulo 11 un momento. Solo 2 versículos. Versículos 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Cuál es el misterio? Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que observe que cada vez que habla del rechazo de Dios hacia Israel, siempre declara dos cosas: es parcial y es temporal. Es en parte y hasta qué. El endurecimiento es parte de lo que ha sucedido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cómo entrará la plenitud de los gentiles? ¿Qué es absolutamente esencial? La proclamación del Evangelio del reino a todas las naciones. En Apocalipsis vemos en más de una ocasión la imagen de los redimidos, y una de las cosas que subraya Apocalipsis es que son de toda tribu, nación, pueblo y lengua. El número de los redimidos no puede completarse a menos que cada tribu y nación y lengua haya oído las buenas nuevas. Por eso soy patrocinador entusiasta de la traducción de la Biblia Wycliffe. Creo que es una parte esencial de procurar el regreso del Señor, al menos tener una parte de la palabra de Dios en todos los idiomas. Eso no es espectacular. No ocupa los titulares, pero es esencial. Creo que Jesús hizo el sacrificio supremo por todas las naciones y todos los pueblos en todas partes para honrar al Señor, y Dios Padre se asegurará de que haya al menos uno de cada tribu, pueblo, nación y lengua que se haya beneficiado de ese sacrificio. Él no ha muerto en vano para ningún grupo humano sobre la tierra. Aquí enfrentamos el hecho de que ese endurecimiento ha sobrevenido en parte a Israel hasta que la Iglesia haga su trabajo. Y parte de nuestra responsabilidad es que mantenemos a Israel en incredulidad, porque ellos no pueden ser restaurados completamente a Dios hasta que se complete el número de los gentiles. ¿Lo ve? Leamos el siguiente versículo. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Estas son las dos prioridades en el programa de Dios para el fin de esta era. Están íntimamente relacionados. Número 1, la proclamación del Evangelio del Reino a todas las naciones. Y número 2, la restauración de Israel. Hablaba con una dama judía muy inteligente que no es una creyente nacida de nuevo, pero que su esposo, que es gentil, es un cristiano nacido de nuevo. Ellos vinieron y hablaron conmigo acerca de este asunto. Yo les expliqué brevemente lo que he tratado de comunicarles a ustedes. Dije, es nuestra seria responsabilidad que el pueblo judío no haya sido restaurado porque no hemos hecho nuestro trabajo, y hasta que se complete al menos en parte el número de gentiles, Israel permanecerá en incredulidad. Esta dama, sofisticada, judía, me miró y dijo, bueno, supongo que hasta ahí llegamos. Luego dijo, desearía que usted se pusiera a trabajar. Fue un desafío extraordinario en realidad. Ella había comprendido tanto, que ella fue más perspicaz que muchos cristianos gentiles, pero el endurecimiento no había sido quitado. ¿Lo ve? En cierto sentido es un misterio. Pablo lo llama un misterio. Como sabe, el ofrecimiento inicial del reino fue hecho únicamente a Israel. Jesús dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero cuando Israel rechazó al rey, ellos perdieron el reino. Después de eso, Dios ordenó que el ofrecimiento del reino se extendiera a todas las naciones. Este es el programa de Dios y no va a cambiar. La era no puede culminar hasta que el programa de Dios se complete con el
ofrecimiento del reino a todas las naciones. Espero que lo comprenda. Sé que para la mayoría de ustedes esto es totalmente desconocido. Se ha vuelto tan real para mí que es un sueño, mi bebida y mi comida. Es el objetivo de mi vida. Dos cosas: proclamar el evangelio del reino a todas las naciones y trabajar para la reconciliación de Israel. En un momento voy a concluir este mensaje contándole lo que Rudy y yo hacemos. No porque quiera presumir, sino porque queremos que vea cómo tomamos esto muy en serio. Quiero pasar un momento a Isaías 40, que está muy relacionado con esto. Isaías 40, 1 y 2. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Ahora, ¿quién es mi pueblo en este contexto? Le diré lo que creo. Creo que es el pueblo judío. Tengo muchas razones que no tengo tiempo de explicarle. Si es el pueblo judío el que ha de ser consolado, ¿a quién se dirigen estas palabras? No puede ser al pueblo judío, porque es el pueblo judío el que ha de ser consolado. Dios dice consolad, que es plural, consolad a mi pueblo. ¿A quién se dirigen esas palabras? A nosotros, no existe otra posibilidad, a los que creemos en el Dios de la Biblia. Que creemos en la Biblia y que creemos que lo que dice la Biblia es lo que debemos hacer. Esa es una tarea para los cristianos. Consuelen a mi pueblo judío. ¿Cuántos están de acuerdo que el pueblo judío necesita consuelo? Ninguna otra nación en la historia ha sufrido un décimo de lo que ellos han sufrido. Por favor, entienda que no estoy acusando a nadie aquí, pero gran parte de su sufrimiento ha sido a manos de cristianos profesantes. Debe tener eso en mente. No puede entender la situación del mundo a menos que entienda eso. La fuente principal del antisemitismo en Europa, por lo menos durante 1000 años, fue la iglesia. Tal vez diga que no es su iglesia. Seguro que no, tal vez. Pero según entiendo, solo hay una iglesia. Jesús no es bígamo. Él no regresa por 2 esposas. Así que nosotros debemos ser parte de la iglesia. No podemos aceptar solamente lo bueno que la iglesia ha hecho y ha dicho y negar lo malo. Eso no funciona. Somos responsables ante la historia por lo que la iglesia cristiana ha hecho. Hitler nunca hubiera podido lograr en una generación lo que hizo para destruir a los judíos si no se hubiera sembrado la semilla en las mentes de los alemanes y los polacos y los austriacos y los franceses y en muchas otras naciones. Por parte de la Iglesia durante al menos 1000 años. A propósito, yo lo expreso así. La Iglesia sembró la semilla y los nazis están cosechando. Esto puede sorprender a algunos. Si quiere, puede comprobar esto que digo en mi libro, La llave al Oriente Medio. Creo que recopilé suficiente evidencia de este hecho. No diga que fueron solamente los católicos. Por favor, porque no hubo alguien más antisemita que Martín Lutero. Sus declaraciones acerca del pueblo judío son tan vulgares que cuando me puse a examinar algunas me negué a imprimirlas en mi libro. No quise contaminar las páginas de mi libro con lo que Martín Lutero dijo acerca de los judíos. Soy un admirador de Martín Lutero en muchos aspectos, pero esta es la página triste y oscura de la historia de la Iglesia. De modo que si se nos manda consolar al pueblo judío, tenemos muchas razones para hacerlo. Primero, debemos restituir parte del daño que le hemos causado. Segundo, debemos recordar lo que dijo Jesús: la salvación es de los judíos. Cada bendición espiritual que gozamos como cristianos nos ha venido a través del pueblo judío. Sustentaré esta afirmación: sin judíos no hay patriarcas, ni profetas, ni apóstoles. Todos fueron judíos. Ni Biblia, ni Salvador. ¿Qué tanta salvación le quedará sin eso? Estos son más que hechos simples, objetivos históricos. Dios dice que ahora es el tiempo, y creo que vivimos estos días, para que empecemos a consolar a su pueblo.
Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Jerusalén ha sido conquistada al menos 10 veces a manos de naciones extranjeras desde los tiempos de Jesús. Es una ciudad que ha sido pisoteada repetidamente. Ahora, observa el contexto de esto. El versículo siguiente dice: voz del que clama en el desierto, preparar camino a Jehová. ¿Cómo preparamos el camino del Señor? Consolando al pueblo judío. ¿Ve el contexto? Ahora solo quiero mostrarle el mensaje de consuelo. Hablo de mi experiencia porque Dios me ha usado para comunicar este mensaje al pueblo judío en sus sinagogas y en muchos otros lugares en diversas ocasiones. El mensaje está en los versículos 6, 7 y 8. Voz que decía: da voces, y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? ¿Cuál es mi mensaje? Esta es la respuesta: que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo, la hierba seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová o el Espíritu del Señor sopló sobre ella, ciertamente como hierba es el pueblo. ¿Qué consuelo hay en esto? Ninguno. Todo es muy cierto, pero no es consuelo. Toda carne va a perecer, todo va a marchitarse, a secarse. ¿Dónde está el consuelo? El consuelo está en el siguiente versículo: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Esta es una de las cosas que tenemos que decir al pueblo judío. La palabra de Dios permanece. Esta palabra les promete un futuro. Esta palabra les promete restauración. Esta palabra les promete bendición. Y permanece para siempre. Las naciones y los reinos y los imperios que han perseguido a Israel han desaparecido de la escena de la historia como la hierba. Dos cosas permanecen: la palabra de Dios y el pueblo judío, a quien Dios ha prometido un futuro eterno. Ese es el mensaje. Si usted empieza tomando ese mensaje de los profetas para el pueblo judío, descubrirá algo interesante. Ellos ignoran casi por completo a sus propios profetas. He estado en varias sinagogas y he explicado con las escrituras proféticas del Antiguo Testamento por qué creo en el futuro de Israel. Una y otra vez los judíos se me acercan y me dicen: ¿dónde está eso? ¿Dónde lo encuentro? No sabía que estaba en nuestra Biblia. Bien, permítame tratar de concluir esto. Voy a volver a lo que creo que son nuestras responsabilidades si afirmamos que esperamos con ansias el regreso del Señor, si anhelamos su manifestación. En primer lugar, debemos cultivar la santidad personal. Sin santidad, la Biblia dice que nadie verá al Señor. Segundo, debemos completar la tarea que se nos ha asignado. A medida que completamos nuestra tarea asignada, añadimos hebras al hilo que será nuestro vestido de bodas. Tercero, Jesús nos advierte de la necesidad de orar sin cesar, para que tengamos la fortaleza para escapar a todas estas cosas y presentarnos ante el Hijo del Hombre. Luego, Pedro nos reta no solamente a esperar el día, sino a apresurar su venida. Podemos hacer cosas que apresuren el regreso del Señor. Por el contrario, si no lo hacemos, demoraremos el regreso del Señor. De cualquier modo, somos responsables. Las dos cosas que sugerí, conforme a la Biblia, son pertinentes en este tiempo. Número 1. Somos responsables de proclamar el Evangelio del Reino a todas las naciones, porque sólo hasta que eso suceda vendrá el fin. ¿Puede aceptar esto? Es decir, ¿es claro Mateo 24:14? No veo ninguna otra manera de entenderlo. ¿Cuántos de ustedes lo habían comprendido antes? Unos pocos, Dios los bendiga. Yo creo que Satanás hace todo lo que está en su poder para mantener a la iglesia ignorante de este asunto vital. Él está muy contento de vernos con nuestros picnics de escuela dominical y otra cantidad de cosas que mantienen a la iglesia ocupada, pero no amenazan en lo más mínimo su reino. La otra cosa es preparar el camino del Señor, consolando a Israel, manifestándole amor.
Algo que han experimentado muy poco en 19 siglos de exilio es el amor. Les sorprenderá cómo el amor desinteresado puede derretir un corazón judío. Ellos casi corren a usted cuando sienten que verdaderamente los ama. No estoy hablando acerca de tratar de volverlos bautistas. ¿Comprende? Puede que mi convicción personal le ofenda. En realidad no quiero que los judíos se vuelvan bautistas. Gracias a Dios por los bautistas. Pero creo que los judíos que creen en su Mesías judío deberían poder permanecer judíos. Ese es un tema que no trataré, pero no tenemos que solucionar todos esos problemas. Tenemos que consolarlos, tenemos que amarlos, tenemos que orar por ellos. Ahora, para concluir esto, voy a retarlo en cierta forma, porque voy a darle una idea general de cómo Ruth y yo procuramos aplicar lo que he predicado. ¿Lo comprende? Nuestro ministerio tiene 4 iniciativas principales. Cuando usted nos ve aquí juntos, no es más que la punta de un iceberg. Hay mucho más abajo de la superficie que por encima. Creo que nuestra iniciativa mayor es mi programa de radio. Se escucha en esta ciudad, en una estación cristiana, y usted puede escucharlo todos los días por las mañanas. Ahora, nosotros empezamos esto en 1979 en 8 estaciones en los Estados Unidos con un presupuesto de $8,000. Nunca hubiéramos imaginado cómo crecería. Para la gloria de Dios, quiero contarle brevemente. Ahora estamos en más de 50 emisoras en los Estados Unidos, pero eso todavía no es más que la punta del iceberg. También abarcamos básicamente la mayor parte del planeta habitado, tanto en inglés como en 4 idiomas y un quinto en preparación. En inglés, desde Manila abarcamos el sureste de Asia, África Occidental y parte de India. Desde el sur del Líbano, la emisora de George Otis, cubrimos Líbano, los estados árabes vecinos y el norte de Israel en onda media. En onda corta, desde esa estación alcanzamos a Europa hasta Finlandia y Leningrado. Se escucha en Finlandia como una emisora local. Nuestro programa se transmite 5 días a la semana. Es interesante y tal vez lo escuchó que hace poco hubo un atentado contra una emisora. Nos encontramos con George Otis en Jerusalén justo después de esto y él nos dijo que según las investigaciones, los musulmanes que lo hicieron eran marxistas, de tendencia rusa. Al parecer uno de sus objetivos principales era el transmisor que transmitía a Rusia. No lo lograron, gracias a Dios. Pero eso nos da una idea del impacto que produce en Rusia. Luego, desde Honolulu, el programa abarca las islas del Pacífico y en una segunda noche de transmisión radial alcanza hasta Nueva Zelanda en una dirección y a Japón en otra. Desde Puerto Rico llega hasta las islas del Caribe. También se escucha en gran parte de Nueva Zelanda y el sur de Australia. Eso es en inglés. Ahora se ha traducido a 3 dialectos chinos: mandarín, cantonés y amoy. Por la cultura china no puedo transmitir bajo el nombre de Derek Prince, de modo que tengo un nombre chino y el programa tiene un nombre chino. El nombre chino del programa es Sacrificio Vivo y mi nombre chino, como mejor lo puedo pronunciar, es Ye Wang Ming, que significa luz clara. ¿No le parece hermoso? Yo no lo escogí, me lo asignaron. Si hubiera tenido que escoger un nombre que expresara completa y exactamente lo que yo quería hacer, es Luz Clara. Ese programa se transmite desde Corea del Sur en mandarín, el idioma oficial de toda la China comunista, y alcanza toda la China 5 días a la semana a las 6 de la tarde, que es la hora pico. Se han recibido respuestas de muchas provincias de China. Se estima que en las zonas rurales de China el 90% de los cristianos escuchan la radio. Es su mayor fuente de información.
Supongo que está al tanto de que en las últimas 2 o 3 décadas China ha experimentado quizá el mover más grande del Espíritu Santo que haya tenido lugar en la historia de la Iglesia. Se estima que allí hay por lo menos 50 millones de nuevos cristianos. Muy pocos tienen Biblias o recursos similares. La radio es su medio principal. Alguien le preguntó a un joven cristiano si tenía una Biblia. Él dijo que no. Ellos dijeron, ¿tiene algún material de enseñanza? Él dijo, sí. Una hermana arrancó una página de su libro devocional y me lo dio. Esa es la clase de hambre que hay. ¿Lo ve? No puedo agradecer lo suficiente a Dios por el privilegio de ser usado para suplir esa gran necesidad en una época en la que puede marcar la historia de China. En cantonés llega hasta Hong Kong, donde es el dialecto de Hong Kong. En Amoy llega hasta el sureste de Asia, donde hay una gran población china. En conjunto, esa sola audiencia radial abarca más de 1 billón de personas. Recuerde que de cada 4 personas sobre la Tierra actualmente es China. Si no alcanza a los chinos, de nada vale hablar de alcanzar el mundo. Luego, desde San Francisco en español, desde mediados del año pasado, 2 veces cada 24 horas llega hasta toda América Central y Suramérica. Abarca el continente entero. Luego, otra cosa que nos resulta extremadamente emocionante es que hemos orado para llegar al ruso. Esto supone muchísimo trabajo porque hay que encontrar el traductor correcto, la voz correcta, verificar que sean confiables, verificar si en realidad traducen lo que dicen. Pero a finales de 1985, Dios nos puso en contacto con un hombre que nos parece el traductor y la voz ideal para el ruso, un hombre nacido en Polonia, educado en Rusia, que sufrió mucha persecución por su fe y fue librado milagrosamente y reunido con su familia en Estados Unidos. Así que confiamos que estaremos transmitiendo diariamente, quizá 2 veces al día y quizá desde más de una emisora hacia la Rusia soviética. En Rusia soviética, las fuentes confiables estiman que hay unas 29,000 iglesias de casa que se nutren solo mediante la radio. En lo que respecta al mundo comunista, en este momento la radio es el medio más eficaz para alcanzarlos con la palabra de Dios y se traduce a su propio idioma. Estamos orando por otros idiomas. Tengo el desafío del árabe. Recibo cartas de la India relatando todos los dialectos indios en los que debería de estar. Es difícil andar al ritmo de todo lo que Dios está haciendo. Ruth y yo solíamos cantar este coro juntos, llévame contigo y corramos juntos. Pero hace unos años dije a Ruth que mejor dejáramos de cantarlo porque no damos abasto. Luego, nuestra segunda tarea principal para tratar de cumplir este reto es lo que llamamos el programa de alcance global, que es tomar todo mi material de enseñanza, todos los CDs, todos mis libros, y ofrecerlos gratuitamente, completamente gratis, sin costo alguno, a líderes y obreros cristianos en países del tercer mundo y de la cortina de hierro. Ahora ofrecemos material a cerca de 40 naciones. Mi material en un idioma u otro está en cada país de la cortina de hierro. Y solo como un dato, no puedo ofrecerle este para la venta porque esta es la última copia, al menos hay una copia. Alguien podría tenerla. Esta es mi serie Manual del Cristiano, 7 libros de enseñanza bíblica. ¿Cuántos lo han leído? Por todo el mundo me dicen que con esto aprenden las verdades fundamentales y les da estabilidad en su vida cristiana. Actualmente se publican en polaco en Polonia. La historia de esto es realmente extraordinaria. El gobierno comunista ha concluido que la Iglesia es demasiado poderosa en Polonia para derrotarla en un conflicto abierto, de modo que su estrategia consiste en dividir a la Iglesia. Para hacerlo favorecen a los evangélicos a expensas de los católicos, y así concedieron el permiso a los evangélicos de imprimir y publicar estos libros. Lo que me parece sorprendente es que recibo muchas cartas de católicos diciéndome cuánto les han ayudado mis libros.
Luego está este libro, Curso Bíblico para el Autoestudio, que tuve que volver a pedir prestado a alguien que lo tenía, ya está traducido a varios idiomas y actualmente en este momento se está traduciendo a un dialecto de Malawi, una nación en África Oriental, un dialecto de Zambia llamado Lunda, una nación en el sur de África, al chino mandarín, al francés y al hebreo. Y el español también, gracias por recordarme. Por eso se sienta mi esposa en la fila de enfrente. Además está nuestro ministerio personal, del que ya han visto un poco. Este año pasado, en 1985, Ruth y yo viajamos personalmente más de 80,000 millas fuera de los Estados Unidos. Hemos ministrado en países tan distantes como el sur de Nueva Zelanda, que es lo más lejos que se puede llegar al sur, al norte de Suecia, y Singapur y Pakistán al oriente, al igual que a muchas otras naciones. Y finalmente, aunque para nada menos importante, en nuestro ministerio en Israel. Hemos construido una casa en Jerusalén, que fue una de las tareas más difíciles que hayamos recibido de Dios. Pasamos aproximadamente 6 meses al año en Jerusalén. Nuestro ministerio ahí es muy diferente. En este momento enseño un poco, dirigí un seminario para cristianos judíos en octubre del año pasado. Nuestro enfoque principal es la intercesión por Israel y por las naciones de Medio Oriente y la reconciliación entre judíos y cristianos. Quisiera añadir algo acerca de las naciones musulmanas. Aunque mi llamado es principalmente a Israel, tengo una gran carga por las naciones musulmanas. Si no conoce esta religión, el Islam, déjeme decirle, y he vivido en naciones musulmanas y he estado expuesto a ella por más de 40 años. Creo que es la atadura más cruel, dura y diabólica que ha sido jamás impuesta a los seres humanos. Hay alrededor de 1 billón de musulmanes en el mundo, casi en todas partes, excepto unos pocos como Indonesia. Se han hecho mínimas incursiones con el Evangelio. En el Medio Oriente, en cualquiera de las naciones musulmanas, predicar el Evangelio a un musulmán es un crimen que con frecuencia se castiga con la muerte. Y para un musulmán convertirse al cristianismo es un crimen que automáticamente se penaliza con la muerte. Así que hay un reino insuperable de tinieblas allá que tenemos que vencer principalmente con el ministerio de la oración. Este es un pequeño resumen de nuestro ministerio que quise contarlo porque quería que supieran que nosotros no solo predicamos, sino que procuramos practicar lo que predicamos. Ahora, para terminar, quiero presentar un desafío a los que han escuchado este mensaje. Yo soy una persona muy directa, no creo en eso de tener todos la cabeza inclinada y los ojos cerrados. No sé por qué tenga que decidir algo con su cabeza inclinada y los ojos cerrados. Prefiero que se decida con sus ojos bien abiertos. Hay algunos de ustedes que conocen al Señor, que lo aman, que quieren servirle, pero que según lo que he dicho esta noche, en realidad no lo hacen. ¿Está bien? Espero que esto no le ofenda. Está ocupado con un montón de actividades religiosas, pero muy poco de eso supone amenaza alguna al reino de Satanás. Algunos de ustedes pueden ser pastores o líderes. Me gustaría que pensara qué cosas de las que hace su congregación en realidad suponen una amenaza para Satanás. ¿Cuánto de lo que hace no es más que una ocupación religiosa que no va a cambiar nada significativo en esta tierra? Espero que no se ofenda, pero así es como lo veo. Hablo particularmente, no exclusivamente, a los jóvenes presentes. Quizá ustedes quieran realmente un desafío. ¿Estarán dispuestos a decirle a Dios, a la luz de lo que el hermano Prince ha dicho aquí esta noche,
me pondré a tu disposición para hacer cualquier cosa que realmente supla la necesidad, lo que realmente cambie la situación, lo que en verdad apresure el regreso del Señor. Si usted siente que Dios lo ha movido esta noche por su Espíritu Santo, no estoy poniendo límites de edad, y usted quisiera consagrar de nuevo su vida para dedicarse a aquello que realmente importa, espero no ser arrogante con esto que le digo. Creo que lo he explicado claramente con las Escrituras por qué es importante. Y si usted quisiera pedir a Dios que ponga su mano sobre usted esta noche y lo dirija hacia algo que es realmente significativo, permítame darle este pequeño testimonio si puede esperar un momento. En 1958 yo era director de una universidad para entrenar maestros en África Oriental. Era un trabajo muy útil. Gané muchos estudiantes para el Señor. Pero un día estaba sentado en la orilla del lago Victoria, que es el gran y hermoso lago ahí en Kenia Occidental. Yo abrí mi Nuevo Testamento y mi mirada cayó en Mateo 24:14. Fue como si en ese momento estuviera impreso en letras de fuego que atravesaban el cielo y se reflejaban en la superficie del lago. El Señor me habló con voz suave y me dijo: esto, Mateo 24:14, es prioridad número 1 para mi pueblo. Lo volví a pensar y dije: Señor, no estoy seguro de que mi vida esté completamente alineada con esa prioridad. Sé que estoy haciendo un trabajo útil y tengo que terminar el surco que estoy labrando. Pero si hay una manera como puedo estar más en línea con tus propósitos, te pido ahora mismo que te muevas en mi vida para alinearme donde debo estar. Creo que donde me encuentro hoy es la respuesta de Dios a esa oración. Se tomó casi 20 años en instruirme, en iluminar mi entendimiento, en ganar control de mi voluntad y traerme a un lugar donde creo que estoy haciendo realmente aquello que importa. Espero que no suene arrogante, pero estoy realmente convencido de que Ruth y yo hacemos las cosas que importan para el reino de Dios y para el regreso del Señor. Si estamos equivocados, que Dios nos perdone y nos muestre, pero lo estamos haciendo con convicción. Soy mayor de 70 años. Podría jubilarme. No me interesa jubilarme. El año pasado, en mi cumpleaños número 70, viajé más lejos y prediqué más que nunca antes en mi vida. Me motiva la convicción vehemente de lo que esto es lo que la iglesia tiene que hacer. Si usted quisiera hacer lo que yo hice en la orilla del lago Victoria y decir: Señor, si en realidad no estoy en línea con tus propósitos, quiero alinearme. Estoy dispuesto a renunciar a mí mismo y a someterme a tu guía y dirección. Si desea tomar esa decisión esta noche, quiero pedirle que haga algo muy sencillo. Es lo único que le pido. Le pido que se ponga de pie donde quiera que esté. Hermano Bill, sube y apóyeme en oración. Ruth, sube también, por favor. Annette, ¿podrías venir también? Me gusta tener el apoyo de otros. Esta es la respuesta más asombrosa que haya visto jamás. Estoy abrumado, no sé qué decir. Tengo lágrimas en mis ojos. Realmente temía haber hablado demasiado o de más, o que había sido confuso. Alabado sea el Espíritu Santo, que aclaró la verdad. Quisiera que repitiera esta oración después de mí. No va a orar a mí, por favor, compréndalo. Solo le daré las palabras para decir que pone su vida en las manos del Señor y sencillamente le pide que haga todo lo que sea necesario y que confíe en Él. Señor Jesucristo, tú eres mi Salvador y mi Redentor. Tú me redimiste con tu sangre preciosa de la mano del diablo. Te pertenezco y quiero servirte. Señor, quiero hacer lo que es realmente importante. Quiero consagrarme a las cosas que apresuren tu venida.
te ofrezco mi vida de nuevo esta noche. Pon tu mano sobre mí a partir de esta noche. Guíame y obra tu voluntad en mi vida, a fin de que pueda hallarme en un lugar en tu servicio, el que has destinado para mí, y en el que haga las obras de las que se habló esta noche. Trabajar para llevar el Evangelio del Reino a todas las naciones, y de algún modo contribuir a la reconciliación de Israel, para que sean restaurados con Dios. Señor, no sé cómo lo harás, pero confío en que lo harás, porque oro con un corazón sincero y en el nombre de Jesús. Amén. Ahora voy a orar por ustedes y simplemente pedir a Dios que ponga su mano sobre ustedes. Padre Celestial, gracias esta noche por esta respuesta extraordinaria. Te doy gracias porque tu Espíritu está aquí esta noche. Nunca lo hubiera logrado, Señor, con mis palabras ni mi esfuerzo. Dios, quiero decirte esta noche que confiamos que tú contestarás esta oración a todo aquel que ha orado con un corazón sincero y comprometido. Señor, obra en cada vida. Donde quiera que haya obstáculos, quítalos. Donde quiera que haya ataduras, quebrántalas y libera a estas personas de todo lo que los separa de tu voluntad suprema para sus vidas. A partir de esta noche, Señor, y cuando nos encontremos en la presencia del Señor Jesús, te daremos la gloria, Señor, por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros. En su maravilloso nombre. Amén.